Hoy quiero hablar con ustedes de algo que Dios ha estado hablando en mi corazón ya como 3, 4 meses que tengo como este mensaje y como que uno lo va cocinando y es acerca de que realmente es ser bendecido, que es la bendición. Nosotros estamos en una cultura en Colombia, hablando en Colombia, en Latinoamérica realmente, donde la bendición es algo súper importante. Nosotros vemos la bendición como un amuleto, como una encantación, como una abracadabra que nos trae lo mejor del universo a nuestra vida. Nosotros encontramos la bendición en partidos de fútbol cuando la gente va a entrar a la cancha y se empiezan a echar la bendición. La bendición es algo que le dan a uno cuando uno sale de la casa para ir al trabajo, para ir al colegio. La bendición la encontramos en canciones, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Un saludo a Peter. El punto es que la bendición es algo que está en nuestro vocabulario, es algo que nosotros con lo que vivimos, interactuamos todo el tiempo, pero realmente no creo que entendamos qué es ser bendecido. Y lo digo porque si la bendición fuera tener lo mejor siempre y si solo es echarnos la bendición, si solo es que alguien ore por nosotros, si solo es orar y listo y quiero tu bendición y punto, entonces algo está fallando porque no todos tenemos lo mejor y el mundo en general entonces necesita persinarse más, yo no sé, y quiero hablar de eso un poquito en este día, en esta noche, poder hablar un poco de qué es realmente la bendición y lo resumo en tres puntos muy fáciles. Lo primero que es la bendición es conocer a Dios. Más allá de tener cosas, es conocer a alguien. Ese alguien es Dios. Eso es ser bendecido, poder conocerlo a Él. Tengo la verdad varias historias, pero vamos a empezar primero en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Muchos de nosotros leemos este primer versículo y lo interpretamos como si fuera, y Dios hace que todo lo bueno le suceda a uno y que nada malo ocurra. Pero la verdad, la palabra de Dios no dice eso. Dios nunca ha prometido que vamos a tener una vida perfecta y lo hemos hablado con mi papá. Se ha predicado antes en la iglesia, una vida perfecta no es una vida del cristiano, son dos cosas incompatibles porque vivimos en un mundo, porque tenemos una carne, porque estamos en un mundo imperfecto. Hay muchas razones por las cuales no vamos a tener nosotros una vida perfecta, pero sí tenemos un Dios perfecto a quien podemos conocer, que de hecho dice el versículo 29, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Y después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Ojalá en este día nosotros podamos ser partícipes de poder recibir la gloria de Dios. Que durante este mensaje, más allá de una bendición que Dios nos pueda dar, que su gloria esté presente en nuestra vida, que su gloria esté presente en nuestros hogares, que su gloria esté presente en nuestras ciudades, que su gloria sea algo real en la vida de cada uno de nosotros. Así que, Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder entrar en tu palabra. Padre, yo pido que tu Espíritu Santo sea el que esté hablando directamente a nuestros corazones, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que podamos nosotros comprender y poder ver aquellas cosas que tú tienes para nosotros, que podamos nosotros entender que tú eres esa bendición, que somos bendecidos porque te conocemos a ti, que tú eres lo mejor que nos ha pasado, que podamos entenderlo, que podamos apreciarlo, Padre, y que podamos verlo en nuestra vida, que tu gloria sea algo real en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Así que lo primero que es bendición, más allá de que alguien ore por uno, que lo bendiga, eso, bendición es poder conocer a Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros vivir una vida donde la palabra de Dios dice que somos bendecidos, pero también la palabra de Dios dice que vamos a tener problemas? Son como dos cosas que se contradicen.
Bueno, pues realmente una vida bendecida no equivale a una vida sin problemas, sino que una vida bendecida es una vida de una persona que conoce a Dios en medio de problemas, en medio de una vida imperfecta. Y si nosotros leemos la palabra de Dios, todo el mundo que estaba en la Biblia tenía vidas imperfectas, tenía problemas, cometía errores, tenía ataques. El mismo Jesús no tuvo una vida perfecta. Él fue perfecto en sus caminos, pero su vida no fue muy perfecta. Lo querían matar muchas veces, lo crucificaron. Bueno, de hecho, lo terminaron matando por algo que era completamente injusto. Entonces, ser bendecido es más allá de no tener ningún problema o que todo me salga bien, sino que Dios puede darle la vuelta a todo para que obre a nuestro favor, pero no significa que todo va a ser perfecto. De hecho, nosotros lo leemos en la vida del apóstol Pablo, autor de 2/3 del Nuevo Testamento, conocedor de mucho. Y Pablo había alcanzado lo que el mundo nos dice que es una vida bendecida, ¿sí? Que es el estatus social, el estatus socioeconómico, llegar a un nivel de educación de lo más alto, de lo más reconocido, de renombre. Y de repente él escribe en Filipenses capítulo 3, habiendo descrito todo lo que él había hecho y todo lo que había llegado a hacer, y él dijo, vengan, si alguien sabía de la palabra, lo sabía yo, si alguien sabía no sé, de la política, lo sabía yo, o sea, yo era el... Filipenses 3, versículos 7 a 8 dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, hablando de la hoja de vida, hablando de los alcances y los éxitos que había tenido. Y no es que no sea valioso, pero vean lo que él dice acá. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada. ¿Cuándo qué? Cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. En otras palabras, hay muchas cosas y muchas bendiciones, entre comillas, que podríamos recibir, que obviamente nos alegra cuando lo recibimos, y cuando recibimos ese dinero que nos entra, cuando recibimos esas cosas, esa capacidad de poder comprar, de poder bendecir, de poder pagar las deudas. Dios mío, gracias a Dios por todos esos milagros. Pero el apóstol Pablo llega a decir, pero todo eso es basura o ya no vale nada comparado a una bendición real, que es conocerlo a Él. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Más adelante en ese mismo capítulo él dice, por eso lo único que quiero es conocer a Cristo y el poder de su resurrección. No quiero nada más. No quiero pensar en que si Dios me va a comprar o no me va a comprar lo que necesito, en que si va a conceder los deseos de mi corazón, en que si se va a solucionar el problema que está a mi alrededor. Lo único que yo quiero en este momento es conocerlo a Él y conocer todo su poder. Al final de Romanos capítulo 8 que acabamos de leer en el versículo 30, algo que es interesante, y es que cuando la relación con Dios se arregla y se fomenta, Dios da su gloria, y dentro de su gloria hay todo tipo de bendición, hay hasta estas cosas efímeras que también nos encanta. Y obviamente no estoy hablando de oigan, vendan todo y todo lo demás, pero quiero que nosotros demos ese paso de entender que ser bendecido, o yo no puedo medir mi bendición por lo que tengo, sino que yo entiendo que soy bendecido por quien conozco, porque lo conozco a Él, porque tengo acceso directo a Él, porque conocerlo a Él. Y número 2, bendiciones, no solo conocer a Dios, sino bendiciones tener a Dios, tenerlo en uno, que Él camine con uno. Cuando yo sé que lo tengo a Él, yo sé que soy bendecido, no porque ya no tengo problemas o porque Dios me libra de los problemas, sino porque aún en medio del problema lo tengo a Él. Y si lo tengo a Él, no voy a decir que se soluciona el problema, pero yo voy a estar bien. Esto lo empezamos a vivir en el mes de febrero, y algunos han escuchado en algunos lives cosas que nos han pasado, pero nosotros por I Am Help tenemos ciertas responsabilidades que hemos adquirido para poder apoyar a misioneros, y varios misioneros desde Venezuela hasta Tailandia, hasta Hong Kong, hasta una misionera nueva en Perú. Y nos encanta poder apoyar, pero esto también ha generado en meses pasados cierta presión económica.
Y en el mes de febrero estábamos en nuestro peor momento. Obviamente no le decíamos a nadie porque el único que tiene que saberlo honestamente es Dios. Y teníamos en nuestra cuenta bancaria en ese momento para pagar el arriendo, para pagar las cosas que teníamos, para pagar nuestras responsabilidades, para pagar las deudas que teníamos también, para cumplir con los misioneros, teníamos un total de $6. Y $6 es el equivalente a 20,000 pesos. Y bueno, pues con eso no se puede hacer mucho, ¿sí? Y estábamos frustrados, nos tocó conseguir unos trabajos ahí, me tocó en el día de San Valentín en febrero, me tocó empezar a repartir chocolates con rosas, empezamos a encontrar como diferentes trabajos y estábamos frustrados, porque en algún momento de mi vida yo creía que pues si yo hacía la voluntad de Dios, nada malo me iba a suceder y todo iba a ser bendecido y en victoria y lo perfecto y ningún ataque y nada y de repente sucedió, no todo lo contrario, pero de repente empezaron a llegar ataques, de repente entramos en una escasez que yo dije, Dios mío, y llorábamos y todo eso, y yo estaba bravo con Dios, y yo, Dios, pero ¿qué pasa? Estamos haciendo tu voluntad, no es como si nos estuviéramos escondiendo, o no soy Jonás, o sea, yo me fui a Nínive, o sea, yo lo hice, ¿qué pasó? Y peleando y todo lo demás, y yo le decía a Dios, Dios, tú podrías hacer así, empieza ya a hacer así y manda a los ángeles, manda los cheques, mándalo todo, lo has hecho con otras personas, hazlo conmigo también. Y bueno, repartiendo rosas, repartiendo chocolates, haciendo otros trabajos que no son malos, pero yo había pensado que por haber hecho y haber obedecido la voluntad de Dios, pues que iba a hacer otra cosa. Bueno, estaba yo manejando, estaba orando y llamé a mi esposa. Y Carito en ese momento también había estado orando y ella también había tenido su encuentrón con Dios. Y en esa pelea con Dios, lo que Carito dijo, y creo que fue algo de revelación, ella dijo, ¿sabes qué, Dios? Yo no te voy a pedir por más, yo no te voy a pedir porque mandes, porque hagas, porque escribas el cheque, porque todo, porque es que uno no sé si a ustedes les pasa, pero uno se empieza a meter unos videos, entonces yo entraba a repartir mis rosas a la gente y yo decía, Señor, háblale a este empresario que me dé el cheque, o yo entraba y yo miraba cuál de estos me va a dar el cheque para que yo pueda predicar, y hoy es el día donde ninguno de esos sucedió y no es porque no tenían, no es responsabilidad de ellos, sino que nosotros teníamos que entender lo que Carito entendió en ese momento de oración, donde Carito le dijo a Dios, Señor, yo no te voy a pedir nada, yo lo único que quiero es que tú seas real en nuestra vida, porque si hay alguien que puede hacer rendir 20,000 pesos o $6 en un mes y que podamos cumplir con todo, con eso eres tú, porque a ti nada te queda grande, para ti no hay imposible, lo que es imposible para el hombre es posible para ti. Entonces, si hay alguien que lo puede hacer, eres tú. Entonces, a donde vayamos, sea para trabajar, sea para predicar, sea para lo que sea que estemos haciendo, queremos que tú estés. No vamos buscando dinero, no vamos buscando la respuesta a nuestros problemas, vamos buscándote a ti, porque en ti está la plenitud de todo, porque en ti te tenemos y en ti tenemos todo lo que necesitamos. Bueno, eso fue algo que cambió y ella me dijo eso y yo dije completamente, si hay alguien que es capaz de hacer lo imposible posible es él, pero empezamos a cambiar la motivación de por qué orábamos, de por qué leemos la Biblia, de por qué hacemos y entender que yo no voy a Dios por lo que Él pueda hacer, yo voy a Dios por quien Él es. Y a medida que voy conociendo a Dios, me voy enamorando más de Él. Y es lo que el apóstol Pablo decía. Él decía, lo tengo todo por basura. Todo lo demás ni me interesa comparado a conocerlo a Él. Porque cuando cuando Él es real, y por eso la oración de esta prédica, es que Él empiece a ser real, que ahí donde tú estés empieces a no solo a sentir la presencia de Dios, sino a entender que pase lo que pase a nuestro alrededor, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer porque Dios está conmigo. Dios no remueve el valle de sombra de muerte, pero si Él está conmigo, no me importa lo que suceda a mi alrededor, Él me sacará de esta y así no me saque, yo lo tengo a Él. Y tenerlo a Él, no solo conocerlo, pero tenerlo es la bendición. Empecé a estudiar un poquito acerca de este tema
durante todo este tiempo, y me empecé a dar cuenta que en la Biblia personas que pasaban por problemas, Dios no siempre les arreglaba el problema, pero se aparecía en el problema y eran bendecidos a causa de eso. Conocemos la historia de los 3 niños hebreos que no querían doblar su rodilla delante de la gran estatua del rey para adorarlo. Entonces el rey Nabucodonosor les dice, bueno, los voy a echar al horno de fuego, y calentó el horno de fuego 7 veces más, porque cuando el diablo quiere probar nuestra fe, cuando el diablo quiere ver realmente cuánto creemos, empieza a calentar todo más. Y llegan estos chinos y dicen, oiga, es que sabemos que Dios nos puede salvar del horno, y luego dicen, y así no nos salve, nosotros lo amamos más a Él, porque lo conocemos a Él, estamos dispuestos a darlo todo por Él. Bueno, ellos entran al horno de fuego, y mi oración número 1 sería, Señor, manda tu viento recio, manda la lluvia, el rocío de tu amor, o sea, haz lo que tú puedes hacer, apaga este fuego, o sea, haz que no se prenda más. Pero la realidad es que Dios nunca apagó el fuego. ¿Pero qué fue lo que hizo Dios? Dios se apareció en el fuego, y como Él se apareció en el fuego, ellos no se quemaron. Daniel en el foso de los leones, lo mismo. Él no quería doblar su rodilla, entonces le dijeron, bueno, entonces se va para el foso de los leones, y los leones no han comido en semanas, así que usted entra y en un segundo se lo comen. Mi oración número 1, si yo soy Daniel y me están botando al foso de los leones, es, Señor, cambia estos leones por cachorros, ahuyéntalos, desaparece, que suceda el rapto, lo que sea. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios no quita el foso de los leones, Dios no quita el problema, Dios se aparece en el problema. Lo mismo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nunca escogió un buen barco, lo picó una serpiente después de uno de los naufragios, lo azotaron 3 veces, o sea, 2 veces más que a Jesús. Y aún así, él escribe en 2 Corintios 12:10, es por esto que me deleito en mis debilidades, y en los insultos, y en privaciones, y en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿A qué se refiere él? Pablo entendía que en los momentos cuando menos puedo yo, es cuando más se aparece él. En los momentos cuando yo ya no tengo fuerzas, es donde Él se convierte en mi fortaleza. En los momentos donde yo ya no veo salida, es cuando Él ilumina mi camino. Es cuando lo conozco a Él, cuando reconozco que lo tengo a Él, que es que estoy fuerte, que ya no me importa si es que este virus ya no se va a quedar para siempre, que si la economía se vuelve a caer y que se queda caída, todo lo demás. Yo lo que sé es que si lo tengo a Él, Él puede levantar en cualquier economía, Él me puede sostener, Él me tiene, y yo no estoy diciendo que Él me dará Ferraris cuando al resto les dará Renaults, para nada. Es que lo tengo a Él, y pase lo que pase, si lo tengo a Él, puedo tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, puedo estar tranquilo, que puedo tener un gozo, que me puedo alegrar. Así estemos en el peor momento económico de la historia, yo pueda estar tranquilo porque lo tengo a Él. Porque ser bendecido es conocer a Dios, pero ser bendecido es aceptar y reconocer que lo tengo a Él también. Por eso que el rey David, cuando él hablaba y tiene capítulos enteros hablando acerca de la presencia de Dios. Él decía, al hablar de la presencia de Dios, decía que él estaba dispuesto a entregar el reino que él tenía por ser un celador en la presencia de Dios. Que él prefería la vida de los pájaros que podían armar sus nidos en la presencia de Dios que ser el rey más poderoso. Y a veces la gente empieza y dice, oiga, no, pero es que cuando Dios me bendice, entonces yo me regocijo. Pero David no se regocijaba por los palacios que tenía, él se regocijaba por el Dios que le había dado todo eso, pero se regocijaba no porque le iba a dar eso, se regocijaba porque conocía quién era Dios. A David le importaba 5 y que le quiten los palacios, a mí no me importa, con tal de que lo tenga él. Él sabía que la verdadera felicidad es la presencia de Dios que lo acompañaba en el campo. Es la presencia de Dios que lo acompañaba en la cueva. Es la misma presencia de Dios que lo empezó a acompañar cuando todos lo atacaban a él y venían en contra de él. Esa presencia, y por eso él celebraba y por eso él amaba la presencia de Dios. A él no le importaba qué es lo que Dios podía darle a él. A él lo único que le importaba es que él fuera su pastor, porque si Dios es mi pastor, nada me va a faltar. Él entendía que él tenía acceso a él, que él conocía a Dios,
que Él es mi Padre y que Él me ama. Él decía que nunca ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, porque lo conozco a Él, porque lo tengo a Él, porque la bendición realmente es Dios. Cuando uno dice yo quiero ser bendecido, lo que uno realmente está diciendo es que yo quiero más de Dios en mi vida. El rey David decía, él quería ser un pájaro para habitar en la presencia de Dios. Prefería cambiarlo todo por estar con Él. David entendía que la bendición era la presencia de Dios. Y uno dice, no, pues sí, muy bonito. Y yo entiendo eso. Yo entiendo como muy bonito la presencia de Dios, pero pues igual a veces eso no paga el arriendo y todo lo demás. Lo entiendo completamente, pero algo que entendí desde febrero y hasta... Y quiero que entiendan, desde febrero pues Dios empezó a responder, pero no fue como la respuesta que uno esperaba, que bueno, y alguien nos firmó $100,000 y hoy es el día donde vivo en las nubes por la gloria de Dios. Para nada. Luego empecé a hacer un cotero en Amazon, levantando cajas por 12 horas diarias, y yo no estoy diciendo que hay de mí ni sufrimiento, para nada. Empecé a entender que yo puedo ser bendecido donde quiera que esté porque lo tengo a Él. Así yo esté en una bodega con 5,000 personas más, escondido en una máscara, rodeado de cajas, si lo tengo a Él, yo puedo hacer cosas increíbles porque lo tengo a Él, porque Él en mí, Cristo en mí, es la esperanza de gloria. Si yo quiero ver gloria, solo necesito verlo a Él. Hoy es el día donde, estando en esa situación económica, con no el mejor trabajo del mundo, no es lo más cómodo, como misión, hemos podido ser más generosos en esta época de cuarentena que lo fuimos cuando viajamos a Etiopía y cuando viajamos a Turquía y cuando pudimos bendecir a misioneros y en Venezuela y todo lo demás, porque entendimos una cosa: esto no es algo que nosotros podemos hacer, sino que entendimos lo que decía el apóstol Pablo en 2 de Corintios, que cuando somos débiles es cuando somos más fuertes, porque es cuando más se presenta a Él, cuando más revelación de Él necesitamos, cuando Él es más presente, y cuando Él es más presente estamos en el mejor momento, cuando lo tenemos a Él. Así que ser bendecidos no es recibir y tener todo y no tener problemas. Ser bendecidos es conocer a Dios. Ser bendecidos es tener a Dios. Ser bendecido, la bendición, y número 3, la bendición es Dios. De hecho, hay una bendición muy especial que se encuentra en Números. Quiero explicar un poquito y con eso voy a terminar. Pero en Números capítulo 6, versículos 24 al 26, hay una bendición que Dios le da a Moisés, que le dice que le dé al pueblo. Y es una bendición muy particular que de hecho a principios de la cuarentena se cantaba mucho en la iglesia, y que Dios bendiga a tus hijos y a los primos y a la abuela y al abuelo, a todo el mundo. Y bueno, súper linda la canción. Pero Números capítulo 6, versículos 24 al 26 dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Ahora, la palabra bendición, esa palabra, y de hecho el título de este mensaje nace de ahí: que Dios te bendiga. Eso es lo que siempre decimos, eso es lo que Dios le dice a Moisés que le diga a la gente: hey, que Dios te bendiga. Pero lo que significa bendición es la palabra Barak, y Barak tiene muchos significados, muchas traducciones, pero la intención de Barak en este versículo, cuando uno dice que Dios te bendiga, significa lo siguiente: que Dios te salude, que Él muestre su rostro delante de ti. Por eso va y lo explica después: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Porque Dios sabía que la bendición más grande que uno puede recibir es poder estar con Él, poder percibirlo a Él, poder entenderlo, poder conocer a Dios, poder conocer quién Él es, que Él no solo es quien nos bendice, sino que Él es nuestra bendición, que Él no solo es quien nos sana, sino que en Él tenemos todo lo que necesitamos, que Él va más allá de simplemente suplir nuestros problemas y suplir las respuestas a nuestros problemas, sino que Él es la respuesta a nuestra vida. Él es el propósito de nuestra vida, conocerlo a Él. De hecho, dicen que el saludo militar, esto lo leí hace como 2-3 días, el saludo militar nace de la época medieval, donde los caballeros,
cuando se encontraban, como todos tenían sus cascos y sus máscaras, no sabían si eran amigos o enemigos hasta que se levantaran la máscara para poder ver la cara. Y cuando podían ver la cara, se daban cuenta que eran amigos o no. Entonces, un acto de amistad era poder levantar la cara para que la gente pudiera ver los ojos. Y en eso, entonces entendían, no, entonces tú estás con nosotros. Yo quiero que esta bendición se haga real en nuestra vida y entendamos que lo que Dios más quiere hacer en nuestra vida, más allá de comprarnos cosas, más allá de cambiarnos el estilo de vida, lo que Él quiere hacer es saludar y mostrar su rostro. Porque cuando lo puede hacer y cuando podemos estar cara a cara con Él, cuando podemos tener ese acceso a su presencia, entonces lo primero que Él dice es que si Él alza su rostro sobre nosotros, Él pone en nosotros paz. Esa paz que nos pone tranquilos en el peor momento de la historia de la humanidad, en donde no hay más temor que hoy en día, pero es donde más de Dios necesitamos hoy en día. Donde pase lo que pase, así la economía siga por donde va, la política siga por donde va, la gente siga por donde va. Si yo lo tengo a Él, yo voy a estar bien. ¿Por qué? Porque Dios ha resplandecido su rostro sobre mí, porque tengo acceso a Él. Lo primero que sucedió cuando Jesús murió, en la cruz, no fue que los cofres del cielo se abrieron y derramaron oro y plata sobre la gente. No fue que el gabinete de atrás de medicina se abrió y la gente recibió sanidad. Lo primero que sucedió cuando Jesús murió en la cruz fue que el velo que significaba la distancia entre Dios y la humanidad se partió de arriba hacia abajo, marcando el patrón que Dios lo primero que quiere era tener conexión con nosotros. Lo primero que Dios quiere es poder hacer resplandecer su rostro sobre nosotros, que Él muestre su cara, que podamos conocerlo a Él y verlo cara a cara y ser transformados a su imagen y semejanza. Que cuando lo veamos a Él entendamos que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Que cuando lo vea a Él yo entienda, Él es Jehová Jireh, Él es mi proveedor. Que cuando yo lo vea a Él yo pueda entender que Él es Jehová Rafa, quien me sana. Cuando yo lo pueda ver a Él, yo pueda entender que Él es mi justicia y en sus alas trae sanidad. Que cuando yo lo vea a Él, yo pueda ver el poder de su resurrección y entender que ángeles acampan alrededor de mí porque lo tengo a Él. Y cuando lo puedo ver a Él, empiezo a entender que yo tengo un llamado y aquel que comenzó la buena obra en mí también la terminará. Y que si yo estoy en una bodega escondido, Él me ve y yo puedo ver su rostro aún en la bodega y nada me va a faltar porque lo tengo a Él. No necesito yo una plataforma, no necesito yo un micrófono, lo necesito a Él. No necesito un cheque, no necesito un mejor trabajo, no necesito un cambio de situación, lo necesito a Él. Cuando nosotros entendemos esto, que ser bendecidos es conocerlo a Él, ser bendecidos es tenerlo a Él. Él es la bendición. Es ahí donde empieza a cambiar y los cambios de Dios son de adentro hacia afuera. Mi oración para nosotros hoy no es que seamos bendecidos como lo entendemos en nuestra cultura, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, sino que Dios se revele a ti, aún en esta noche, aún en este momento, aún después de que cierres esto, conéctate con Dios directamente. Empieza tú a levantar tus manos, empieza a levantar tu voz y a decirle a Dios, Dios, yo sé que cuando soy más débil es cuando tú más te haces fuerte en mí, cuando tú más te haces presente en mí. Yo quiero esa bendición de que tú seas real en mi vida. De entender, es lo que causó gozo en la vida de David. Entender que cuando la presencia llegaba, todo iba a estar bien, no porque todo iba a ser mejor en finanzas o en batallas, sino porque cuando lo tengo a Él, es ahí donde se cumple mi vida. Es ahí donde nuestras historias empiezan a chocarse y empiezo a ver la explosión de la gloria de Dios. Es lo que leímos en Romanos, que cuando la relación se restablece, Él nos entrega su gloria. Mi oración para nosotros es que Dios se revele a nosotros en esta noche, porque en Él están todos los misterios y en Él están todas las respuestas. Él es capaz de hacer rendir $6 por un mes. Él es capaz de agarrar un cotero en Amazon y empezar a generar
bendición para miles de personas. Y no lo digo esto para darme palmadas en la espalda, porque esto no se trata de mí, sino que cuando yo soy más débil es cuando Él se ha hecho más fuerte. Es cuando yo entiendo que yo soy más bendecido cuando más de Él yo tengo. Cuando yo soy más bendecido es cuando lo reconozco y lo tengo a Él más presente. Yo no lo estoy buscando por lo que Él me pueda dar, yo lo estoy buscando a Él porque Él es lo mejor que me puede pasar. Él es capaz de hacer rendir $6. Él es capaz de restaurar lo que está muerto, de recrear lo que ya no existe. Cuando Él se parece, hay vida, hay gozo y hay paz. Hay absolutamente todo lo que tú necesitas.